Hace algunos días el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó una serie de propuestas en materia educativa. Una de ellas tiene que ver con un bono económico, una transferencia económica para que alumnos de quinto y sexto año puedan terminar el liceo. Esta propuesta despertó una serie de opiniones. Les propongo profundizar en este asunto. Siempre es bueno hablar de educación. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Os he traído aquí porque este me ha parecido un lugar inspirador, ¿vale? El cerebro podría ser la cocina del ser humano, ¿eh? Y también para explicaros que hace más de 2000 años hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban los peripatéticos. ¿Patéticos? ¿Qué dices? No, peripatéticos. Eran estudiantes de la escuela aristotélica. Ya hablaremos de Aristóteles. En el 1 de marzo del 2030, cuando nos toque entregar el gobierno a otro presidente, el 66% de los jóvenes hayan terminado la educación media superior al liceo. La propuesta concreta tiene que ver con los muchachos, los jóvenes que están en quinto y en sexto, darle un apoyo económico aproximadamente de $6.000. Es lo mejor que me podía pasar. Es muy fácil caer en la demagogia. Y acá lo que las niñas, los niños, los jóvenes necesitan es sostén, es fortalecer a nuestros docentes. En vez de andar, digamos, tirando al viento propuestas que verdaderamente son muy demagógicas y que creo que hieren el corazón de todos los uruguayos que tanto queremos a la educación pública. Me gusta. Espero propuestas, versos, ideas. Venga, va, inspiraos. Es una medida que no colabora en la obtención de buenos resultados. Bienvenida la intención, el instrumento elegido me parece que termina siendo un boomerang en realidad al objetivo que se quiere lograr. He estado callado por dos razones: para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa la gente lo mira mal. ¿Por qué el pensar está mal visto? ¿No debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas? Venga, caminad, panda de bípedos. Va, caminad. Si cuando erais pequeños ibais a la clase de los pingüinos o de los delfines, ahora esta clase será la clase de los peripatéticos. Todas aquellas estrategias que se pongan sobre la mesa y que se desplieguen, que acompañen a lo que tiene que ver con la transformación educativa, que es en definitiva la gran apuesta que estamos llevando adelante para eso, deben de ser evaluadas y puestas en consideración como una más para seguir sumando en el desafío de aumentar ese número. Ya, yo qué sé. Vaya. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. ¿Eh? Y yo creo que vales mucho. Y siempre es bueno hablar de educación, decía yo recién en la introducción, veíamos unos tramos de Merlí, esta serie que incluso se pudo ver aquí en la pantalla de TV Ciudad, y escuchábamos a distintos protagonistas, y tengo dos especialistas en la educación. He hablado con ellos en distintas ocasiones por separado. Hoy los tengo aquí juntos y es un placer. Saludo primero al maestro Juan Pedro Mirex, director de Nacional de Educación. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Un gusto recibirte. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, y el maestro Pablo Cagiani, director del INED. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Sé que se conocen mucho ustedes dos. Tienen alguna anécdota que otra, ¿no? Tenemos un pulmón acá. Hay un pulmón, un término futbolero. Falta el vallado, ¿no? Falta un vallado para separar las hinchadas ahí. Bueno, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, va a ser muy bueno poder escucharlos. Vamos a escuchar también en un ratito, vamos a sumar a Gonzalo Baroni para conocer también la opinión de Álvaro Delgado, del gobierno en materia educativa. Pero,
¿Cómo han visto? Los sigo a los dos y he visto y he leído y escuchado opiniones sobre este tema. Pero ¿qué opinan, por ejemplo, de este bono educativo que planteó Delgado? Yo creo que la propuesta logró un efecto fantástico, entre otras cosas, que estemos hablando hoy de educación y que la campaña electoral tome el tema de educación, en principio en este recomienzo de la campaña electoral, tome el tema de educación. Creo que eso fue más que positivo. Hoy conversaba con Gonzalo y llegamos a ese punto en común, ¿no? Con Gonzalo Baroni, que lograron, el Partido Nacional logró con esto poner un tema educativo en la campaña. Eso está bueno. Otro tema que me parece que es bueno es que se reconoce que para cambiar procesos educativos se necesita en este país hoy una inyección de dinero, porque esa cantidad de dinero que se estaba planteando, se hablaba, si no mal recuerdo, de 50, 60 millones de dólares, para este caso concreto, pero para cambiar en educación, para mejorar la educación, se necesita dinero. Creo que el instrumento es realmente malo, creo que es malo, creo que cambia un eje, convierte lo que es una obligación, como es la educación, que va de la mano de un derecho, van conjuntos, la educación obligatoria y el derecho a la educación son dos caras de la misma moneda. Creo que lo convierte en un bien intercambiable que es un mal mensaje a la sociedad. Creo que el derecho a la educación de los jóvenes, que hace el punto en el bachillerato, que la bomba estalla en bachillerato, pero el problema educativo comienza mucho antes. Los problemas educativos en Uruguay, y aquí tengo a mi siniestra tengo a un director del INED, comienzan en la primaria misma y no se ha rastreado cuánta importancia tiene en inicial. Pero indudablemente que el problema educativo comienza mucho antes de la bomba que estalla en bachillerato. Que tenemos un problema gravísimo con el bajo egreso en el bachillerato es un problema que sabemos hace por lo menos 10 años que Uruguay está a nivel de América Latina en los últimos lugares de egreso de bachillerato. Pero eso es la punta de un problema. El problema es mucho más profundo, obedece a bajos aprendizajes, obedece a problemas de segmentación social y obedece esencialmente a que por algunas razones el sistema educativo no es atractivo para los jóvenes que tienen que cursar en esas etapas. Pero hay otro tema, ¿no? La otra vez sacábamos un apunte tomando en cuenta la encuesta continua de hogares, y es que hay 800.000 uruguayos entre 20 y 50 años que no terminaron la educación obligatoria, en plena edad productiva, personas que vamos a trabajar muchos más años, por lo menos hoy con la legislación actual, hasta los 65 años, por lo menos. Entonces, que haya 800.000 uruguayos que no terminaron la educación obligatoria, entre más de 20 años a 50, es un desafío para ayudar a esas personas a terminar los ciclos educativos, no solamente para los jóvenes hasta 20, sino del conjunto del tejido social en esa trama de edad. ¿Pablo? Bueno, yo entiendo que lo que está pasando es que el gobierno está haciendo una autocrítica, es decir, de aquella serie de promesas de campaña electoral o de compromisos de política pública, lo que se viene viendo es que en general no se han cumplido y por lo tanto a la hora de entrar en campaña electoral esto genera algunas debilidades en la posición del gobierno. En segundo lugar, creo que lo que ha pasado desde que se anuncia esto el sábado en la convención del Partido Nacional por parte de Delgado hasta hoy, lo que hemos visto es que estamos ante una propuesta que parece no venir de los ámbitos educativos o de la política educativa, sino que parece tener interés en la segmentación electoral. Lo digo porque la propuesta ha cambiado varias veces, digamos, se ha ido como moviendo. En líneas generales quedó el titular de hay $6.000 para los que terminan el bachillerato. Luego se complementó con la propuesta de universalizar tiempo completo para los quintiles 1 y 2. Y en realidad son dos propuestas en las cuales el gobierno ha estado bastante omiso. Es decir, yo traía el ejemplo de las becas, que no son un premio económico, sino que son un apoyo para culminar el ciclo, que fueron cortadas cuando inició el gobierno en el año 2020, que además tienen una evaluación de que efectivamente son un instrumento que permite culminar ciclos, es decir,
les hace bien a los gurises acceder a la beca, durante 2 años estuvieron suspendidas. Y lo mismo pasa con la extensión del tiempo pedagógico, algo que es de amplio acuerdo político, social, etcétera. Es decir, que haya más instituciones de tiempo completo, tiempo extendido. Este es el gobierno que menos escuelas transformó de los últimos 20 años. Es decir, ¿no? Comparando con otros gobiernos de diferentes signos y con de signos similares. No obstante ello, a ver, es bueno que se puedan plantear temas de educación en la campaña electoral y más temas que tienen que ver con un desafío importante que tiene el país y que a partir de la alternancia en el poder nadie tiene la sellada. Es decir, estamos teniendo una dificultad con la culminación de bachillerato, es algo que tiene múltiples causas. Juan Pedro recién mencionaba la cuestión de los aprendizajes, pero la cuestión de la trayectoria, cuál es la situación de las infancias y las adolescencias en el país. Es decir, hay un conjunto de cosas que nos obligan a mirar qué es lo que está pasando. En primer lugar, por el derecho a la educación de esos gurises. En segundo lugar, porque efectivamente estamos en un país donde cada vez nacen menos niñas y niños y por lo tanto tenemos la obligación de cuidarlos como si fueran oro. Y ni el mundo del trabajo, ni el de la producción, ni la democracia, ni los desafíos que tiene el país de futuro son abordables con un conjunto importante de nuestra población que no termina el bachillerato, pero que además no ingresa, por lo tanto, a estudios terciarios universitarios, que es el desafío de la época. Entonces, bueno, no hemos encontrado a nadie más que alguna autoridad política que defienda esto desde el punto de vista técnico. Creo que ha servido para establecer ciertos acuerdos de que son necesarios los apoyos. Y esto tampoco es menor, digamos, porque capaz que hace 7, 8 años, ¿no? Estábamos con la discusión de si las transferencias eran pertinentes o no, si eran correctas o no. Bueno, hoy hay un amplio acuerdo por lo menos de todos los técnicos que se han pronunciado sobre este tema, pero además de varios políticos que se han pronunciado sobre este tema, de que efectivamente las transferencias monetarias para adolescentes y jóvenes que tengan que ver con apoyar sus procesos de estudio son claves. Y por lo tanto yo creo que eso es un avance en términos de cómo estamos visualizando la política pública con respecto a este tema en Uruguay. Ahora vamos a escuchar todas las opiniones, todas las voces. Les propongo escuchar qué dijo Gonzalo Barón y hoy fuimos a hablar con él de tarde, director nacional de Educación, y ya seguimos conversando. Vamos a escucharlo. Y esta idea surge teniendo en cuenta un sentido de emergencia, un sentido de urgencia, que el país tiene la mitad de sus jóvenes que no culminan la enseñanza media, ni secundaria ni UTU. Algo que dice la ley desde el año 2008, algo que todos los gobiernos han intentado hacer un esfuerzo. De hecho, desde el 2005 al 2019 tuvimos un incremento importante del 32 al 43% en tasas de egreso. Eso implica más o menos 11 puntos en 15 años. Este último gobierno ha logrado, inclusive teniendo algún año de pandemia, 9 puntos de aumento. Si uno suma todo, son 20 puntos en total en 15 años. O sea, perdón, en 20 años. O sea, 15 más los 5 años del actual gobierno, habla de 1% en 20 años. Necesitamos 50 años más para lograr que toda la población culmine la enseñanza media. Venimos de una transformación educativa. Pero eso tiene un impacto muy fuerte en las generaciones que están transcurriendo o que están cursando la enseñanza formal obligatoria. Pero ¿qué le pasa a un joven? Y acá viene el punto inicial de nuestro debate a nivel de comando político. ¿Qué pasa con un joven de 17, 18, 19 años que tiene un pie afuera del sistema educativo, que está pensando quizá en ir a trabajar, en ayudar a su casa, y que además nosotros no solamente lo acotamos en edad, sino que lo acotamos en perfil socioeconómico? O sea, el 40% más vulnerable de la población, quintiles 1 y 2, que además tiene ingresos relativamente bajos. Y esos ingresos bajos lo empujan muchas veces a abandonar la educación. Tenemos medido que nosotros podemos pasar a aumentar varios puntos y el compromiso de campaña es llegar a 2 de cada 3 jóvenes, o sea, llegar a un 66% de jóvenes que culminen la enseñanza media obligatoria. Se van a dar debates en este mismo programa y en los distintos medios de si esto genera un cambio profundo y estructural. No pretendemos un cambio profundo y estructural,
con esta medida, si lo pretendemos con la transformación educativa. Lo que se ha demostrado es, primero con algunas experiencias a nivel nacional, en Paysandú, en el departamento, tenemos unos 100 jóvenes que en un plan piloto han avanzado en transferencias económicas directas, desde la OPP, INEFOP y la Intendencia. Hemos evaluado que tienen un muy buen gasto, un muy buen uso de su partida económica y además tienen una buena afiliación al sistema educativo. Después hay algunos efectos internacionales que también han tenido efectos positivos. También hay otros que no necesariamente, pero eso va de la mano de los distintos tipos de implementación. Ahí lo teníamos a Gonzalo Barón en un tape. En los próximos días le vamos a invitar a Gonzalo para poder charlar también con un poco más de tiempo. Vuelvo a algo que decías hoy, Juan Pedro, me parece interesante cuando hablábamos de esto, ¿no? Que vos decías, más allá de lo que pasa con los chiquilines, hay que ver qué pasa en primaria, por ejemplo, ¿no? Incluso yo lo conecto, Pablo, con qué pasa con el desempleo juvenil que tenemos, ¿no? Un chiquilín que deja el liceo, después seguramente le puede costar insertarse en el mercado laboral. Y cuando miro primaria, también podemos conectarlo con los datos de pobreza infantil que tenemos, ¿no? Un montón de niñas y niños que les cuesta también entrar. ¿Qué mirada tenés sobre eso, por ejemplo? Creo que tiene que ser multicausal, ¿no? Nosotros específicamente estamos hablando de jóvenes en este momento y es muy bueno, porque últimamente, otra cosa que es positiva, se ha hablado y se habla necesariamente de la pobreza infantil. Pero otro grupo extremadamente vulnerable son los jóvenes, y particularmente los jóvenes en esa edad de finalización del ciclo de secundario, estamos hablando de 16, 17, 18 años, que están todavía muy expuestos a la absoluta precariedad laboral, ¿no? a salarios, si salen al mercado laboral, salarios muy bajos, y expuestos a una oferta educativa que no los convence. Son como el relleno de un sándwich. Entonces, el atender interdisciplinariamente las necesidades y las oportunidades de los jóvenes es un punto central. Estos datos que salieron ahora del monitoreo educativo, por ejemplo, que mostraron ciertos avances tímidos, escasos, en el egreso de enseñanza media básica, enseñanza media superior, mostraron, por ejemplo, otra cosa que parece interesante, que es el crecimiento y tendiendo a la universalización del egreso de lo que es 9º año de enseñanza media o lo que es el viejo 3er año de liceo. Al Uruguay le llevaron decenas de años universalizar los ciclos educativos. Uno se imagina que vino Varela, inventó la escuela pública y al otro día estaba universalizado la escuela. A la escuela pública le llevó 70 años universalizar su egreso. La enseñanza media básica, cuando fue política de Estado, particularmente a partir del año 85, con Pibel Devoto como presidente del viejo Codicen, le está llevando, porque todavía no universalizó el egreso, estamos en la tasa, corregime Pablo si me equivoco, pero estamos en una tasa de un 90, 90 y poco %. No estamos egresados de la enseñanza media básica. Y le va a llevar muchos años al Uruguay, por lo menos 10, 15 años, universalizar la tasa de egreso en enseñanza media superior. ¿Cuál es la clave? La clave, y yo comparto con Gonzalo, comparto que las transferencias directas y con Pablo, que las transferencias directas, más que como egreso al final, sino como becas, puede ser el camino, uno de los caminos interesantes, pero la clave es pensar en las instituciones educativas. Y otro dato que nos tiene que llamar la atención es el relativo o el importante éxito que están teniendo las instituciones privadas en el egreso de enseñanza media superior. Entre otras cosas porque ofrecen un pool de propuestas complementarias, deporte, clubes sociales, articulaciones, que tienen que ver con recursos correspondientes, que tienen que ver con la vida de los jóvenes. Entonces, yo creo que uno de los caminos es mejorar, por supuesto, la intensidad de los aprendizajes, mejorar las propuestas de enseñanza, mejorar las propuestas educativas y mejorar las instituciones educativas para que éstas sean atractivas para el conjunto de la población. Por supuesto, para los sectores más vulnerables, pero no solo ellos. De enseñanza media superior, Uruguay tampoco tiene universalizado el egreso, o sea, el quintil más alto está egresando aproximadamente el 85%. Tenemos un 15% de jóvenes, hablamos del top de la sociedad, el 20% superior, que no egresa del liceo o de la enseñanza técnica superior. Entonces, el problema es estructural y abordarlo y mejorarlo en la propuesta educativa integral, creo que es uno de los caminos para este problema, tomando en cuenta no solamente la enseñanza media superior, sino todo el trayecto escolar.
Pablo, ¿cómo ves esa conexión con primaria también de lo que está pasando con los más chicos? No, a ver, lo educativo tiene cosas para mirar adentro de la caja, adentro de las instituciones, pero tiene un contexto que está bastante demostrado, digamos, que es injusto en términos de la cuestión socioeconómica. Hay una relación ahí directa entre aprendizaje, trayectoria educativa, cantidad de años de estudio. Yo creo que nosotros estamos en un escenario donde nos hemos dado nuevamente un buen revolcón con que datos de aumento de la pobreza infantil, debilitar la matriz de protección social, aumento de la violencia en los territorios, inseguridad en la vida concreta de las infancias y las adolescencias, no nos ayudan en términos educativos. De hecho, lo que estamos viendo, digamos, es un deterioro de indicadores como la asistencia, ¿no?, la cantidad de matrículas, es decir, la cantidad de gurises que estudian. Hay una tormenta en lo educativo, que hay una parte que tiene que ver con el impacto del COVID y hay otra parte que tiene que ver con un conjunto de políticas que no han estado, vamos a llamarle, del todo acertadas. Entonces, creo que ahí hay que corregir. Las cuestiones de la fuera del sistema educativo son relevantes en términos de para qué terminamos la educación media, ¿no? La educación media tiene como esta vocación de ser el escalón hacia la universidad y no mucho más, y eso es hijo de una época que no existe más. Entonces hay un tema allí, pero hay un tema allí no solo en lo educativo, sino también, por ejemplo, en el mundo laboral. Es decir, no hay diferencias salariales entre quien terminó ciclo básico y quien terminó bachillerato. La diferencia es entre quien terminó ciclo básico con respecto a quien terminó solo primaria y después cuando se acumula algún año de lo terciario universitario. Es decir, el mercado de trabajo no reconoce el bachillerato. Bueno, ahí hay una cosa para mirar que es de afuera del sistema educativo. Hay una cuestión de sentido. En esta conversación, ¿no?, estos 10 días, yo no vi una entrevista a un joven o a una joven que esté cursando bachillerato. Es decir, los gurises parecen no tener voz y en realidad los gurises tienen muchas opiniones respecto a lo que pasa en lo educativo y cuál es el sentido de terminar o no terminar y cuánto importa terminar o no terminar. Lo otro es, muchos de estos estudiantes están tomando decisiones que son tremendamente racionales. No son buenas decisiones, pero son racionales respecto a el contexto en el que están. Vos sos un gurí de 18 años, 19 años, en un hogar monoparental, ¿no?, 25.000 pesistas, con 2 hermanos, lo más racional no es que vayas 6 horas al liceo. Lo más racional es que ayudes a parar la olla. Aunque esa sea una mala decisión en la trayectoria de vida de ese sujeto y sea una mala decisión para el país. Por lo tanto, la política pública tiene que revertir eso. Después yo creo que tenemos problemas dentro del sistema educativo. Y creo que esto es, digamos, parte de las cosas que se pueden ir modificando, pero requieren como acordar que tenemos un problema ahí. Pongamos el ejemplo, ¿no? Estamos a final de tabla en culminación de bachillerato en América Latina. Pero cuando mirás lo que son niveles de logro en evaluaciones internacionales, Uruguay está primero, segundo, tercero. Entonces, bueno, hay algo ahí en esa relación que no está siendo del todo, digamos, hay reglas internas de lo educativo que no están permitiendo que gurises termine. ¿Tenemos inequidad de aprendizaje? Sí, pero en el promedio, digamos, tendríamos que tener más culminación de ciclo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo los docentes trabajamos o cómo los docentes percibimos lo educativo, que también son relevantes y donde es importante el diálogo de las comunidades docentes, el diálogo con los estudiantes, con la familia. Voy a poner un ejemplo, digamos, vos en Uruguay podés dar 10 veces un examen de física, o 20 o 30 veces un examen de física. Y tenemos de esos 800.000 que decía Juan Pedro, debe haber unos cuantos con física en el zapato.
y que por eso no tienen terminado física o filosofía química, o lo que le quieras poner. Lógico, no importa, claro. Bueno, capaz que hay que pensar que después de una X cantidad de veces, la relación mía con la física no va a andar. Y por lo tanto lo que tiene que hacer educación media es habilitarme a que yo continúe estudiando algo que me resulte interesante en lo terciario universitario y que no va a tener esa materia. Entiendo. Robert Silva, una de las caras visibles de la reforma educativa, dijo que no estaba de acuerdo con esta iniciativa. Él dijo que no era amigo de las transferencias económicas, ¿no? Estamos hablando de este bono, Pablo decía recién, $6.000, aproximadamente cerca de 80.000 pesos recibiría el joven si termina quinto y cerca de 160.000 al terminar sexto. Todo esto lo recibirían cuando termina precisamente el liceo. Hablaba de transformación educativa, ¿no? Lo ha impulsado este gobierno en medio de críticas. Los organismos de representación docente dicen que no fueron tenidos en cuenta en la discusión. Se puso el foco en el sistema de competencias. ¿Qué mirada tenés de lo que ha sido esta transformación, Juan Pedro? Yo creo que la transformación era necesaria, es necesaria. Creo que el primer documento del marco curricular nacional, los primeros documentos fueron muy acertados. Creo que hay elementos muy positivos en cuanto al trabajo en torno a la competencia, la selección de competencias, vistas como la posibilidad de resolver temas complejos, donde aparte de la transformación educativa están presentes los contenidos, están presentes los perfiles de egreso, están presentes los criterios de logro, que sean cosas técnicas del trabajo docente, pero creo que hay una matriz interesante para pensar sobre todo el sistema como sistema y una continuidad que no se había logrado hasta el presente, que es que haya una continuidad desde inicial hasta bachillerato. Ese marco curricular común que en algún momento sostuvimos que era fundamental. Creo que sí hubo dos obstáculos para la transformación educativa. Uno es económico. Uno fue claramente económico. O sea, ¿faltó plata? Faltó plata. Y Uruguay, en la discusión social sobre la construcción del proyecto educativo, Pablo hacía mención a la extensión del tiempo pedagógico, pero más también, debe contemplar que eso implica que entre muchas elecciones tengamos que elegir priorizar la educación como un elemento no solo de tiempo, sino de nuevos espacios, nuevas modalidades. Y otro elemento que faltó fue tiempo de aplicación o de procesar esos documentos macro que se convirtieron a veces en documentos que se construían como árboles cargados de competencias específicas, de contenidos que llevaron a que se atoren los procesos de transformación. Y quizá faltó también el proceso de articulación con la sociedad civil y con las expresiones docentes. Pero creo que en general la propuesta general de la transformación educativa era necesaria, es necesario y es necesario continuarla en cualquier escenario sea posible después del 2024. Creo que es necesario como país, es necesario porque acá, no sé si es un matiz o no, pero quiero decir un elemento que es fundamental. El sistema educativo es más injusto que la sociedad con los jóvenes. Porque si hablamos que no egresan de enseñanza media superior el 50%, no necesariamente son el 50% de pobres, porque no hay un 50% de pobreza en Uruguay. Por supuesto que las condiciones socioeconómicas, familiares, pesan. No es lo mismo en un hogar que te cobija y que te promueve el estudio y que se dan todas las condiciones estudiar que en un hogar donde tenés que salir a trabajar o se dan condiciones socioculturales vulnerables para poder seguir estudiando. Por supuesto que el contexto pesa, pero el sistema educativo es más injusto que la sociedad. Y ese es un punto, por supuesto, no es responsabilidad directa de los docentes, pero es un punto que como país tenemos que ver. Ese 50% que no egresa de enseñanza media superior no necesariamente son los chiquilines que están en situación de pobreza. También, por supuesto, que hay un fuerte peso de la pobreza, que egresan mucho menos los sectores vulnerables, pero sectores de capas medias, sectores incluso de sectores altos, que no egresan, también tiene que ver con el tipo de propuesta que se elabora, que se convierten en vallas y que hay una problematización del tipo de aprendizajes que se dan ahí. Por supuesto, estamos comparados con el resto de América Latina, en los aprendizajes estamos altos, pero estamos en un barrio que es el barrio más complicado, que es América Latina. Y hoy, en el sistema global, Uruguay no compite con América Latina, compite con el mundo. Y en ese sentido, seguimos estando muy alejados como sistema educativo del conjunto de necesidades planteadas por el mundo de hoy. Pablo, ¿qué mirada tenés sobre esta transformación educativa? Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la transformación educativa? ¿No? Porque
Si uno mira presupuestalmente, se han perdido 200 millones de dólares del presupuesto educativo cuando había un gran acuerdo en que tenía que seguir aumentando el presupuesto. Y esto tiene que ver con extensión del tiempo, pero además tiene que ver con cobertura, es decir, con que haya más sillas en el sistema educativo para los que todavía están afuera. Lo salarial docente, que es algo que se había planteado como un gran acuerdo, digamos, que para tener buenos docentes lo que hay que hacer es pagarles. Bueno, los docentes con suerte van a llegar al salario de 2019 el año que viene, al mismo poder de compra. La persecución a los sindicatos docentes, el Uruguay tiene una denuncia en la OIT, eso es la transformación educativa. La rampa del Java, es decir, tenemos un conjunto de acciones en términos del presupuesto educativo, el diálogo adentro del sistema educativo, la eliminación de la participación, el conflicto permanente instalado por las autoridades. La rampa del Java es un caso. Los sumarios que llueven en la cabeza de los docentes, no importa en qué parte del país, yo creo que se ha instalado un clima en lo educativo, y eso lo ha hecho la transformación, que no es lo mejor para la educación. Respecto a los cambios de programa, yo creo que el gobierno hizo una serie de cambios en soledad, porque no solo ha tenido un problema con FENAPE, un saludo a los compañeros y compañeras de FENAPE, pero ha sido con quien el gobierno ha optado por bailar. Ha tenido problema con las ATD, que representa a todos los docentes, ha tenido problema con todas las asociaciones disciplinares, ha tenido problema con la Universidad de la República, ha tenido problema con las familias organizadas, es decir, es una reforma de los programas que tiene muy poca viabilidad política. Yo entiendo que la ganancia que puede tener pensar la trayectoria educativa de los 3 a los 18, que hay una ganancia y había ejercicios anteriores, y creo que el gobierno está en todo su derecho de plantear un nuevo ejercicio, quedó muy presa de una candidatura a presidente. Y eso no es bueno para lo educativo. Entonces creo que vamos a un escenario donde hay que revisar qué es lo que cambió en los programas, hay que revisar esto que Juan Pedro lo planteaba rápido, digamos, pero son 10 competencias y X cantidad de niveles de logro, entonces vos tenías 150 cruces para pasarle a los botijas, cosa que no es razonable en términos de propuesta pedagógica. Entonces, creo que ahí tenemos una situación en la cual no hay mejoras significativas en ningún indicador. Más bien estamos un poco peor que en el 2019. Tenemos una situación en el clima de lo educativo que es complicado, que creo que va a requerir reconstruir la confianza para poder dialogar sobre estos temas. Es clave que los docentes estén comprometidos con qué es lo que está planteado en lo curricular, es decir, en lo que tienen que enseñar y sus estudiantes tienen que aprender. Y es clave que esto tenga que ver, digamos, porque lo curricular no solo es ciencia, no solo es conocimiento científico, sino también son valores, y por lo tanto es clave que la sociedad esté acompañando eso que está ahí. No es lo que sucede, la opinión pública no tiene información de esto, y creo que hay algunas discusiones que hay que laudar en términos de lo que son asuntos públicos, y después hay otras que son más técnicas de si tienen que ser 10 competencias con estos niveles de logro, tienen que ser menos. Y me parece que por ahí hay un camino productivo para andar, que no signifique ni restaurar una cosa que tenía muchas cosas para mejorar, ni seguir profundizando algo que no parece ir por un camino que sea muy fértil en términos de los resultados, los indicadores, y cómo viven quienes concretamente viven en lo educativo, que son los estudiantes, los docentes y la familia. Juan Pedro. No, quiero dos cositas. Una, no quiero caer en la discusión que siempre se dice, que me parece que le hace mal al debate político, es como un antes y un después del 2019, ¿no? Creo que no quiero entrar en eso, pero sí quiero hacer una mención. Discrepo con Pablo fraternalmente que los indicadores son todos peores que en el 2000, o son peores que en 2019. Quizá no evolucionaron como era esperable, pero no son peores. No, eso es una cosa. Y la otra cosa, que esencialmente la conflictividad en los procesos educativos no se inauguraron en este periodo. O sea, venimos de un periodo anterior donde hubo un decreto de esencialidad,
donde hubo mayor conflictividad. Pensé que fuiste vos, Juan Pedro. No, yo no firmé nada. Yo no firmé nada, estábamos al lado. Pero se decretó la esencialidad. Se decretó la esencialidad y los niveles de conflictividad en el periodo anterior fueron mayores que en este. Entonces, en el periodo anterior, cuando hablamos de la historia común, de los sindicatos se echaron, se expulsaron dirigentes políticos de los sindicatos, del sindicato de maestros. El sindicato de maestros expulsó dirigentes políticos por pertenecer al gobierno y al sindicato. Los expulsó en una tristísima asamblea el 26 de junio del año 2013. Entonces, es muy difícil en Uruguay, y no vamos a tirarnos tiros, ¿no? Pero es muy difícil en Uruguay el tema educativo porque toca nervios muy importantes. Quizá el desafío es profundizar los acuerdos, generar climas, es decir, comparto que hay elementos que no refundar, no estar permanente refundando. Me alegro que se mencione que hay posibilidades o que habría imposibilidades de no refundar, sino que tomar elementos positivos y seguir tejiendo juntos. Creo que con la sociedad civil, con los partidos políticos y con los equipos profesionales es el camino. Pero no me parece que el mundo se comience cada periodo electoral. Me quedan pocos minutos, pero ¿ustedes se imaginan que hay un escenario en ese que se pueden sentar y conversar políticas de Estado en materia de educación? Nosotros tenemos ya experiencias en ese sentido, con los acuerdos multipartidarios que existieron, que se llevaron adelante, que produjeron la UTEC, que produjeron ¿no? un montón de cosas. Otras no se lograron concretar como todos hubiéramos querido. Y lo que estamos es en un escenario donde el programa del Frente, yo te invito, Juan Pedro, a votar al Frente, porque plantea justamente esto Juan Pedro, vos estás asesorando... Paso. Estás asesorando el Partido Independiente. No se vuelve el primer amor, Pablo. El Frente es amplio. Tiene planteado este tema en primer lugar, convocar a instancias de diálogo importantes, pero además de generar nuevamente acuerdos sociales y políticos respecto a los desafíos que tiene la educación, porque no son desafíos que se puedan resolver con políticas de un periodo de gobierno y por lo tanto requieren que más allá de los matices o de los estilos, de las improntas de gestión o determinadas prioridades, tengan grandes acuerdos que permitan, por un lado, a la ciudadanía acompañar este proceso, pero por otro lado, los partidos políticos jugar un rol en estas cuestiones, culminación de bachillerato, generalización de lo terciario universitario, resolver la primera infancia, inequidad de aprendizaje. Sí, eso queda claro, ¿no? Que en 5 años, gane quien gane, es muy difícil poder modificar algo o al menos cosas importantes. No creo que voten juntos en esta. Han votado juntos en otras ocasiones, en otros escenarios, ¿no? Eso también. Pero hemos perdido juntos. Han perdido juntos. Es una muy buena definición. Y ustedes dos están acá mostrando que se pueden sentar a conversar, ¿no? Hay un pulmón igual ahí, imaginario, un bachador, pero han podido conversar. Me quedaron temas, así que la vamos a seguir. ¿Te quedó algo más ahí? Sí, creo que lo invito a Pablo a votar el Partido Independiente. Ahí está, también. Se invitaron los dos. Muy bien. Pero creo que la construcción de política de Estado es necesario en todas las áreas medulares y creo que es posible. Creo que es posible en el sentido de ubicar una fuerte educación pública, en el sentido de ubicar procesos, por ejemplo, hoy curriculares que hay acuerdo, y creo que es posible y necesario para un nuevo clima que genere acuerdos desde un semblante de diálogo entre distintos actores. Juan Pedro, Pablo, gracias. La seguimos otro día, ¿les parece? Gracias. Me quedan temas por preguntar. O sea, de educación se puede hablar siempre. Y siempre es bueno hablar de educación. Gracias. Gracias a vos por esto. Hacemos una pequeña pausa. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y en el cierre de Lado B les proponemos cambiar de tema y salir del estudio. Ya recibo en el móvil a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido.
¿Cómo andas, Wilmar? Buenas noches. Sí, vamos a estar charlando acerca de la puesta en funcionamiento de los escáneres del puerto. Bueno, surgieron algunas publicaciones en la jornada de hoy que hablaban de esa demora de por ahí lo que había sido en su momento la promesa del director de aduanas de que estuvieran funcionando desde el mes de mayo, que ha dilatado ese tema y por eso, bueno, le estamos visitando y robando unos minutos al presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduana, Roberto Valdivieso, para estar, bueno, conociendo una mirada del sindicato acerca de ese tema. Bueno, Roberto, hoy circularon algunas fotografías de los escáneres que dos de ellos no estarían ubicados en su lugar, que estarían justamente en un depósito fuera de funcionamiento. Sé que la Asociación de Funcionarios tuvo una reunión el pasado lunes con el director de aduanas. ¿Qué mirada tienen ustedes acerca del tema? A ver, nosotros el lunes sí estuvimos reunidos con la Dirección Nacional, estamos preocupados, pero no de ahora, por si llegaban o no los escáneres. El reclamo del sindicato durante mucho tiempo es recursos humanos y mayor tecnología. Pasaron 5 años, primero llegaron 2 escáneres, hace muy poco llegó el tercero. Esos escáneres están en el puerto de Montevideo, ya tienen asignado un lugar, ya lo digo, uno va a estar en el acceso Maciel, el otro en el acceso norte. Hay que tener en cuenta que es una obra civil. Esta licitación la lleva adelante una empresa privada y bueno, esa empresa privada está cumpliendo con las metas que se ha programado en todo este tiempo y nosotros desde el sindicato primero vemos con satisfacción que los escáneres hayan llegado y vemos también que eso va a servir como un elemento para disuadir y es un reclamo que nosotros llevamos adelante. Pero ¿hubo alguna explicación por qué no se cumplió la meta en su momento que se había puesto trazado de mayo que estuvieran funcionando? Sí, acá hay varios temas. Uno que es que no depende solamente de la aduana, sino que está en un puerto libre, esto está en EP y hay una empresa privada. Y lo otro también que lo que nos preocupa es, y nos ocupa muchísimo, es el tipo de radiación. Sabemos que ante el Ministerio de Industria se están haciendo todo lo posible y todas las certezas que tiene que dar. Pero nosotros desde el sindicato también nos preocupa por los funcionarios, por los compañeros. Y en ese diálogo que mantenemos con la Dirección Nacional, obviamente que tratamos de que, bueno, que se implemente y que se ponga en práctica. ¿Qué tipo de medidas de seguridad estamos hablando? Bueno, a ver, nosotros lo que decimos es, tenemos como un antecedente muy malo el anterior. Acá es otra tecnología, se tiene que manejar otro tipo de resguardo para los compañeros, que eso se está llevando adelante y nosotros lo venimos monitoreando. Van a trabajar 60 compañeros y bueno, son 60 funcionarios que van a estar abocados a esa tarea y nosotros, además de darle la tranquilidad, en este caso, al país o al comercio exterior, también tenemos que tener la tranquilidad con los compañeros en el aspecto humano y bueno, que no ocurra nada grave. ¿Se les manifestó alguna fecha que podría estar en funcionamiento? Insisto con la pregunta, ¿el argumento tiene que ver con las medidas de seguridad o qué es lo que ha dilatado que la empresa no lo haya puesto en marcha todavía? Bueno, primero, por lo que dije, es una obra civil que lleva tiempo, hay muchos involucrados, los lugares ya están asignados, eso va a tener después un muro de contención. Obviamente eso lleva a que se vaya dilatando, pero en la reunión que mantuvimos con el director nacional el lunes, el 30 de septiembre estarían operativos los escáneres. Creo que la semana que viene la dirección va a llamar a la prensa para mostrar las obras y bueno, de alguna manera, bueno, nosotros, aunque es tarde, celebramos que los escáneres puedan estar activos. Roberto, le agradezco mucho estos minutos, a cuenta además para poder seguir charlando acerca de este tema que generó debate en la jornada de hoy en torno a que en su momento desde la dirección se había de alguna forma prometido la fecha de mayo para que estuvieran en funcionamiento. Wilmar, sigan ustedes por allí. Muchas gracias, Martín, y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.